También vamos a pedir, una vez más, explicaciones sobre Madrid Network. Hemos pedido la comparecencia de la consejera de Economía para ver si una vez por todas logramos saber dónde está o qué pasó con esos millones perdidos. Porque Ayuso sigue en su senda de recortar derechos y bienestar a la inmensa mayoría de los madrileños, mientras que sigue aumentando los privilegios y la cartera de unos pocos. Y los madrileños merecen explicaciones y transparencia en la gestión de su dinero. Y sin más, quedo a disposición de sus preguntas. Buenos días por todos. Yo quería preguntarle específicamente cómo han pedido la comparecencia de Rocío Albert para explicar el qué, porque ya el Partido Popular ha argumentado en reiteradas ocasiones que al ser los hechos de Madrid Network del pasado no sería la fiscalización de este gobierno y correría el riesgo de no pasar la mesa. Y luego, ¿qué esperarían de esa comparecencia? Muchas gracias. Bueno, el riesgo de que no pasara la mesa ya ha pasado, la ha pasado, y vamos a tener la posibilidad de que el Gobierno explique algo que sí, efectivamente, no empieza ahora, pero la deuda de Madrid Network sigue en la actualidad y Madrid Network sigue recibiendo dinero público de la Comunidad de Madrid, la última subvención en 2024, a pesar de tener una deuda con la Administración. Lo que esperamos de esa comparecencia es transparencia. Es que expliquen dónde están esos 80 millones que recibió ese chiringuito que creó en su día Esperanza Aguirre para colocar a sus colegas, entre ellos a la señora Ayuso, que empezó allí a razón de 4.219 euros al mes, y que explique dónde están. Es que no todo vale porque el dinero no sea del novio de Ayuso o de la propia Ayuso, es que el dinero es de los madrileños. Y esa deuda sigue estando. Ya nos advirtió además la Cámara de Cuentas que los madrileños no iban a ver un euro de ese dinero. Y los madrileños merecen saber por qué y dónde está. ¿Qué es lo que han hecho? Buenos días, portavoz. Esta mañana hemos conocido que en el acto de la semana pasada de la presidenta con el luchador Ilia Topuria había varios docentes que llevaban la camiseta verde en defensa de la sanidad pública y no les dejaron acceder al acto. Ellos hablan de que se les ha limitado su libertad de expresión. La consejería dice que fue por un problema de aforo. Me gustaría tener un comentario por parte de su grupo parlamentario. Gracias. Bueno, es un deje más, ¿no?, de esos dictatoriales que ha demostrado la señora Ayuso, que viene demostrando desde que, por ejemplo, prohibió en los colegios que se pintaran por parte de niños banderas palestinas en las puertas del colegio. Claro, lo de la consejería, yo no sé si ya están borrachos todos de poder o es que se han creído que todo el mundo es tonto menos ellos. Casi es un problema de aforo. ¿Cómo es posible que solo se quedaran fuera los que tenían esa camiseta? Me parece un poco paradójico, ¿no? En algún momento. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar que no. Muchas gracias, muy buenos días a todos. La verdad es que empezamos esta semana aún con un poco de resaca por la falta de empatía y de humanidad que ha demostrado una vez más la señora Ayuso, una persona cuyo discurso y proyecto político se basa única y exclusivamente en repetir muchísimas veces la palabra libertad, y debería esforzarse un poquito más por saber lo que significa, porque si supiera algo de lo que implica realmente la libertad, dejaría de reírse como lo hace de los que lucharon para que España sea lo que es hoy. Es una obligación democrática contar el pasado de nuestro país. No hay ninguna razón ética por la que la presidenta de la Comunidad de Madrid se niegue a poner una placa en la Real Casa de Correos. Una placa que no altera la funcionalidad del espacio y que solo recuerda que en una parte de ese edificio se torturó a miles de personas. Miren, yo entiendo que quizás ella no tenga que cerrar heridas, no tenga abuelos enterrados en las cunetas, pero no se debe olvidar que hay mucha gente que sí, que necesita cerrar heridas, y es nuestro deber democrático poder facilitárselo. Ayuso se enfrenta a esta medida porque su único objetivo es blanquear la connivencia que existe entre el Partido Popular que ella representa y la ultraderecha. Ayuso se coloca otra vez a años luz del sentir general de la mayoría de los madrileños, y desde aquí le advertimos, puede cogerse todas las pataletas que quiera para arañar un par de titulares que no tengan nada que ver con los chanchullos que le está facilitando a su entorno,
pero que no le quepa duda que va a tener que cumplir la ley. Ayuso ha decidido declararse insumisa con la ley de la vivienda, con la ley de la memoria, con la ley que obliga a hacer público el listado de objetores en la práctica del aborto, se niega a dar a conocer los datos sobre los cribados de cáncer. Ayuso demuestra una vez más que solo va a lo suyo, desprecia a los represaliados del franquismo, a los madrileños que no pueden acceder a una vivienda, a las mujeres que deciden no ser madres. Y también desprecia a los pacientes que no saben si pueden o no tener cáncer. Ya lo demostró con Gaza, siendo, si no la única, de las poquísimas personas en el mundo que logró no conmoverse ante miles de asesinatos de niños palestinos. Pero el Grupo Parlamentario Socialista en el próximo pleno le va a dar una oportunidad para que demuestre algo de humanidad y pueda votar a favor de la creación de un fondo autonómico de emergencias humanitarias coordinado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo que permita a la comunidad poder dar una respuesta de forma inmediata ante crisis humanitarias como hemos visto en Gaza. ¿Por qué Madrid no puede vivir a espaldas de lo que pasa en el mundo? Y en el próximo pleno... Buenos días. Le quería preguntar por el tema de la Real Casa de Correos, porque el Gobierno lo que alega es que se han pasado los plazos, ya que la fecha de incoación era anterior a la fecha en la que finalmente se decidió. Desde el Ministerio argumentan que es la fecha válida, la de publicación en el BOE, y no nos queda realmente claro cuál de las dos fechas es real. ¿A quién te quieres creer? Gracias. Nada, muchas gracias a ti. Está en plazo. Está en plazo, lo ha dicho el Ministerio, se lo han explicado, ya solo nos queda hacerle dibujitos a la señora Ayuso para que lo entienda. Está en plazo, pero insisto, lo importante no es si está en plazo o no está en plazo, lo importante es qué problema tiene la señora Ayuso con la ley de memoria. Lo importante es que el recuerdo a los que perdimos la dictadura, a los lugares donde se torturó a gente, tendría que ser un consenso de todas las fuerzas democráticas. Es que es nuestro deber democrático. ¿Cómo te puedes negar a eso? ¿Qué razón hay, más allá, insisto, de estar jugando constantemente a desviar los titulares? Honrar a las víctimas de la dictadura debe ser un consenso básico de todos los demócratas. No hay más, no hay excusas. No sabemos qué es lo que le está pasando de verdad a este Partido Popular. Ayuso contra la ley de memoria, tenemos a Moreno Bonilla ocultando sus cribados, Mañueco que no quiere hablar de los incendios, Mazón ocultando lo que ocurrió el día de la Dana. Eso sí, menos mal, por lo visto, que el señor Juan Bravo, un experto en Hacienda del Partido Popular, ha asegurado que la agencia tributaria, al contrario de lo que quería hacer pensar Ayuso y su jefe de gabinete, trabaja bien y sin injerencias. Están jugando a desviar el foco y yo creo que llega un momento en el que también hay que saber parar. Buenos días, señora portavoz. Yo quería preguntarle, acabamos de conocer que el consejero de Educación, Ciencia y Universidades ha comunicado por carta a la ministra de Universidades que la Comunidad de Madrid no va a participar en la comisión de trabajo que ha creado el Gobierno para alcanzar el 1% del PIB en gasto de universidades. Me gustaría una valoración al respecto. Pues me parece un error y me parece que una vez más el gobierno de la señora Ayuso, por su sectarismo y por su cortoplacismo, se queda fuera de un espacio donde podríamos ayudar, por cierto, a unas universidades públicas que este gobierno lleva asfixiando desde 2019, unas universidades públicas que estamos viendo como el goteo de una tras otra está pidiendo que la Comunidad de Madrid las ayude porque con la financiación que les ha dado no llegan. Creo que se están enrocando en una situación además que para nosotros es vital. La universidad pública representa el mayor ascensor social de nuestra democracia. Es lo que hace que todos podamos acceder a una educación superior en igualdad de condiciones. Y el Partido Popular de Ayuso está empeñada en cargárselo para poder seguir poniendo alfombras rojas a los chiringuitos de la privada. Creo que es un punto de inflexión y creo que no todo vale. Hay que sentarse porque hay que garantizar no que las universidades públicas van a continuar en la Comunidad de Madrid, sino que lo van a hacer en las mejor de las posibilidades y sobre todo con una financiación, ya no te digo algo tan exótico como que les permitan pagar las nóminas a sus profesores.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le quería preguntar por el asunto de los cribados del cáncer de mama. Por una parte, los consejeros del PP abandonaron la conferencia interterritorial del viernes. Quería pedirle su opinión. Y Vox trae a la Asamblea, a esta Asamblea, entre otras, una propuesta para una auditoría sobre esos cribados. Quería saber si apoyarían ustedes estas medidas y qué cabe hacer ante la situación esta de, no sé si de bloqueo ante la petición del Ministerio de Sanidad de esos datos y las razones dadas por las consejerías en torno a la inexistencia de un programa informático adecuado para ello. Gracias. Bueno, yo creo que lo que hay que tener muy presente es que la política está para dar respuesta a los problemas, para facilitar, para crear certidumbres, para poder decirle a los ciudadanos que hay algo que les está cuidando y que está velando por ellos. Creo que lo que ha pasado con los cribados de los cáncer de mama en Andalucía es un punto de inflexión que ha generado muchísima inseguridad entre los ciudadanos. Y es nuestro deber político dar esa certidumbre, en este caso a los madrileños. Creo que el desplante institucional del Partido Popular, una vez más, ya no llama la atención, pero sí es una muestra más de lo que es este Partido Popular ultra que está en España y con una presidenta, además, como es la señora Ayuso, que es la que está zarandeando toda esta ola que está poniendo al mundo patas arriba. No es nada bueno. No es nada bueno tener un Partido Popular que no sea capaz de sentarse, de facilitar datos, de ejercer esa transparencia que se le presume a cualquier gobierno, única y exclusivamente para dar una seguridad y una certidumbre a los ciudadanos, en este caso a los madrileños. Es su responsabilidad y creo que debería dejar de jugar con fuego, porque todos estos desplantes, todos estos discursos victimistas, todos estos lloriqueos a los que nos tiene acostumbrados jueves tras jueves la señora Ayuso, lo único que hace es desviar el foco de lo importante, y es que ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid y que la única acción política que se le conoce es la de facilitadora para que todo su entorno se lo siga llevando crudo con el dinero de los madrileños. Y la auditoría vamos a estudiar la propuesta que presenta Vox y la estudiaremos desde la dirección del grupo parlamentario con los diputados y decidiremos el voto. Jesús. Bien. Bueno. Buenos días. En primer lugar, quiero anunciarles que hoy lanzamos una ofensiva parlamentaria para exigirle a Ayuso transparencia con los cribados del cáncer. Ante la opacidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, acabamos de registrar 66 peticiones de información para recabar indicadores técnicos sobre los cribados para detectar cáncer de mama, colon y cérvix. Exigimos también la comparecencia en la Asamblea de Madrid de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, para rendir cuentas por el funcionamiento de los cribados en Madrid y para dar explicaciones por su espantada del Consejo Interterritorial del viernes. Tras el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, la ciudadanía madrileña tiene derecho a saber si los programas de cribado están funcionando correctamente en la Comunidad de Madrid. Pero, por desgracia, Ayuso demuestra que le importa más la confrontación política con Mónica García que la salud de las madrileñas y los madrileños. En segundo lugar, quiero expresar mi solidaridad con Mari Carmen, una mujer de 87 años que está peleando contra el fondo buitre que la quiere desahuciar del piso donde reside desde hace más de 70 años. Cuando Ayuso le dice a BlackRock que Madrid es el mejor lugar para sus inversiones, lo que le está diciendo es que en Madrid hay barra libre para especular y para desahuciar a quien se cruce en su camino. Miren, aquí hay dos problemas. El primero, que el Partido Popular de Madrid gobierna para los especuladores y para los fondos buitre. Y el segundo, que en España el Partido Socialista no se atreve a tomar medidas contra la especulación
especulación inmobiliaria y no se atreve a tomar medidas para proteger a las y los inquilinos. De Ayuso no esperamos nada, pero del Partido Socialista y del Congreso sí esperamos algo, que se apruebe el Real Decreto de Ley que ha propuesto los ministros y ministras de Sumar para intervenir el mercado de la vivienda, que apruebe la congelación de los alquileres para 3 años y que pasados esos 3 años tengamos ya una ley de alquiler indefinido para que comprar una vivienda para desahuciar a la gente deje de ser una opción. Así que, insisto, todo el apoyo de Más Madrid a Mari Carmen y todo el apoyo a las movilizaciones del Sindicato de Inquilinas en Madrid, que este miércoles va a estar ahí para impedir, con la fuerza de la gente, este desahucio indecente. Y ahora, a vuestra disposición. De los cribados, esas 66 peticiones de información, si podía especificar algo más, por dónde van, qué piden exactamente. Gracias. Sí, exactamente son 66 indicadores técnicos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix. Están consensuados entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Son los marcadores para determinar si estos programas de prevención y atención temprana están funcionando. Es una información técnica y la decisión de convertir esos datos en una batalla política es exclusiva del Partido Popular y de la señora Ayuso. Buenos días. Sobre estos indicadores me gustaría saber si son los mismos que iba a reclamar el Ministerio de Sanidad en la interterritorial de la semana pasada. Y en segundo lugar le quería preguntar también por esa información que hemos conocido esta mañana de que en el acto que celebró la presidenta con el luchador Ilia Topuria la semana pasada hubo docentes a los que no dejaron acceder al acto por llevar unas camisetas verdes de apoyo a la educación pública. Dice la consejería que fue por falta de aforo, pero ellos mismos declaran que se vulneró su derecho a la libertad de expresión. Gracias. Gracias. Efectivamente, los 66 indicadores técnicos de los cribados de cáncer, mama y cérvix son los mismos que desde el Ministerio de Sanidad se les pide a todos los gobiernos autonómicos. Desde aquí vamos a seguir presionando, efectivamente, porque ante los cribados en Andalucía, lo ocurrido con los cribados en Andalucía, ante las políticas low cost de la sanidad madrileña, con los pacientes y con cómo están creciendo las listas de espera simplemente para tener una prueba diagnóstica, cada vez está profundizando más ese sentimiento de inseguridad hacia la ciudadanía, cuando en realidad la sanidad pública lo que debería estar dando son certezas y tranquilidad. Respecto a a lo sucedido con las camisetas en defensa de la sanidad, de la educación pública. Lo que vemos es un producto más de la factoría de censura de la señora Ayuso, que primero prohíbe las banderas de Palestina en los institutos y ahora las camisetas de la educación pública, que recordemos pone educación pública de todos y para todos. No sé qué es lo que le molesta a la señora Ayuso de esa defensa. La duda es qué va a censurar la señora Ayuso el mes que viene, porque a este paso puede que prohíba hasta la bandera de la Comunidad de Madrid. Lo primero que le quería preguntar es por el desahucio de Mari Carmen. Quería preguntarle cómo de grande va a ser la representación de Más Madrid cuando cuando la vayan a desahuciar. Y por otro lado, le quería preguntar hasta qué punto siguen con preocupación lo que va a ocurrir hoy en Perpiñán con Puigdemont como parte de la coalición Sumar, por si retiran su apoyo a Pedro Sánchez, quizá haya posibilidad de una moción de censura. Gracias. Respecto a todas las movilizaciones que hay en apoyo para que Mari Carmen, una mujer de 87 años, no sea desahuciada por un fondo buitre, de esos para los que gobierna la señora Ayuso, Más Madrid está en los barrios apoyando a sus vecinos y a sus vecinas como parte más de los mismos barrios de nuestra ciudad y de nuestra región, y ahí estaremos acompañando al Sindicato de Inquilinas de Madrid y a los propios vecinos de Mari Carmen. Respecto a la pregunta sobre Junts, la verdad es que no sabemos qué apoyo van a retirar.
para comenzar. Si quieren votar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, que se lo digan a sus votantes en Cataluña. Y si lo que van a hacer es negociar cada votación hasta el último momento, pues no creo que vayamos a notar ningún cambio, la verdad. Buenos días, señora portavoz. Yo quería preguntarle por una carta que ha enviado el consejero de Educación a la ministra de Universidades esta mañana, en la que le comunica que no va a participar, la Comunidad de Madrid no va a participar en la comisión de trabajo que ha creado el Gobierno para alcanzar el 1% del PIB en gasto en universidades. Quería una valoración al respecto. Gracias. Además del desmantelamiento de lo público, son unos irresponsables y unos desleales al Gobierno de España. Lo que vemos en este caso, hay un plan de desmantelamiento de las universidades públicas tal y como las conocemos hasta ahora, que pasa efectivamente por la asfixia financiera de las mismas. Pero yo creo que Ayuso no va a poder resistir las movilizaciones de los universitarios, de los profesores, de los trabajadores, de toda la comunidad educativa, y al final va a tener que pagar para que podamos tener unas universidades públicas a la altura de lo que se le presupone a las universidades, al prestigio de las universidades públicas. ¿Listo?